En 1971, un grupo de activistas antinucleares, algunos cuáqueros y objetores de conciencia estadounidenses que se habían refugiado en Canadá para no participar en la guerra de Vietnam, se agruparon espontáneamente en Vancouver y formaron una pequeña organización para protestar contra las pruebas nucleares que Estados Unidos llevaba a cabo en el archipiélago de Amchitka, Alaska, al norte de Canadá. Fletaron un viejo pesquero, el Philip Cormack, y navegaron a la zona donde debía tener lugar la prueba nuclear para impedir, con su presencia física, que la bomba fuese detonada. Para este viaje rebautizaron al barco con un nuevo nombre que resumía la filosofía del grupo. Así nacía, hace más de 35 años, Greenpeace. Con este viaje, Greenpeace comenzó un largo camino que le dio éxitos y también experiencias amargas. Pero de ese andar tomó muchas lecciones que le sirvieron para aprender y crecer. Así se forjó esta nueva forma de poner en evidencia las amenazas que se ciernen sobre el planeta, con acciones directas y no violentas, que han sido la inspiración para tantas otras organizaciones y que Greenpeace ha venido aplicando y desarrollando desde entonces. Las acciones me parece una herramienta súper efectiva. Si bien el hecho de hacer una acción, digamos, un arpón y una ballena y un gomón de Greenpeace en el medio, quizás el salvar esa ballena no va a salvar todas. La imagen que creamos es tan severa que la gente se moviliza y tiene ganas de apoyar y seguir creyendo que es posible hacer un cambio. Entonces, eso es una acción, ¿no? Es el dar testimonio y tratar de movilizar más y más gente creando conciencia. Muchos años habían pasado de aquella travesía fundacional, cuando un grupo de voluntarios preocupados por la falta de acciones concretas en pos del medio ambiente, pero esta vez en Argentina, se pusieron en contacto con David McTaggart. Fue entonces que surgió en 1987 la primera oficina de Greenpeace en un país en vías de desarrollo, la primera en la región. Su llegada generó una expectativa importante. Era el arribo de una organización con un gran prestigio, un gran nombre. Hacía poco tiempo se había atentado contra el Rainbow Warrior, un escándalo que acaparó la atención de la prensa internacional. Un año antes había ocurrido la catástrofe de Chernobyl. Estamos hablando de la década de los 80, que fue el despertar de los problemas ambientales a escala global. El desarme nuclear fue uno de los temas más candentes que ocuparon el movimiento ecologista de los 80 a nivel nacional e internacional. Para Greenpeace Argentina fue una campaña distintiva desde sus comienzos y que tuvo mucho perfil público. Se trabajó para alertar a la opinión pública sobre los riesgos del basurero nuclear y lograr, mediante la presión política, que se prohíba la importación de residuos nucleares, ya que en Gastre no se almacenarían solo residuos argentinos, sino también de otros países. En el año 94, el desafío fue desarrollar una campaña de energía que incluyera una propuesta alternativa a los problemas que planteaba la oposición a la energía nuclear. Y así es que en el año 95-96 diseñamos la primera campaña fuerte en términos de energías renovables, que fue la campaña de energía eólica, cuyo objetivo fue lograr que por primera vez en Argentina existiese un régimen de promoción a nivel nacional de esta fuente de energía. Es la primera vez que una ley nacional se escribió en base a los reclamos de Greenpeace, con la idea que Greenpeace sustentaba. La ley fue vetada por Menem, es decir, fue una ley que el presidente de la Nación en ese momento, Menem, la vetó, lo cual tuvimos el doble desafío de intentar que el Congreso ratificara la ley. Y logramos en noviembre-diciembre del 98 que el Senado y la Cámara de Diputados apruebe por 2/3 la ley de energía eólica, lo cual es uno de los logros, te diría, políticos más interesantes en la historia de Greenpeace, y se logró que se aprobara con esa contundencia, ¿no? Incluso haciéndole frente a un veto presidencial. Sin embargo, en 2004,
como una derivación del contrato de venta de un reactor nuclear a Australia, volvió a plantearse la posibilidad de que la Argentina recibiera residuos radiactivos. Greenpeace denunció públicamente que en la última sesión parlamentaria del año se iba a aprobar el acuerdo nuclear que abría las puertas del país a la importación de residuos radiactivos, operación que está expresamente prohibida en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Más de 90.000 personas de todo el país se sumaron a la campaña y enviaron a los legisladores sus mandatos de votos negativos. Actualmente el gobierno desoye a los especialistas y vuelve a apostar a la energía nuclear, con planes que incluyen terminar Atucha 2, una planta obsoleta en la que se han gastado más de 4.000 millones de dólares. Detrás de las energías renovables no hay corporaciones ni países que sean dueños del viento o del sol y que puedan presionar a los funcionarios. Las energías renovables nos brindan la posibilidad de tener un mundo sustentable y limpio, pero para eso el Estado tiene que promover y apoyar estas iniciativas. Desde hace más de una década, Greenpeace advierte sobre el fenómeno del calentamiento global. A partir de 1997 y con la ratificación del Protocolo de Kioto, las cuestiones climáticas cobraron mayor relevancia, pero el compromiso de la organización no terminaba allí. Era necesario hacer que los países de América Latina, fuertemente influenciados por la política exterior de Estados Unidos, se suscribieran al convenio y respetasen sus principios. Sin dudas, el cambio climático es hoy el mayor desafío ambiental que debe enfrentar la humanidad. ¿Cómo resolver este problema y sus consecuencias? Es el gran interrogante. Revertir esta situación implica modificar totalmente la matriz energética, que hoy depende en más de un 80% de combustibles fósiles. La campaña de pesca comenzó en el año 98, cuando Greenpeace alertó sobre la crisis de pesquería de merluza en el Atlántico Sur. Su papel fue fundamental para que el problema tuviera por primera vez carácter nacional. A comienzos de los 90, con la excusa de modernizar la flota pesquera argentina, se firmó un acuerdo con España que permitió duplicar la capacidad de captura de los barcos que operaban en el mar argentino y que produjo una presión insostenible sobre los recursos pesqueros. Tuvimos récord en exportaciones pesqueras de merluza como nunca antes, pero hicimos un desastre en cuanto a la salud y a la sustentabilidad de esa pesquería. Recién en el año 99 comenzaron a aparecer por primera vez algunas medidas de preservación, zonificando y prohibiendo el ingreso de algunos barcos en algunos sitios del mar argentino, como para poner racionalidad a esto de esta capacidad, esta sobrecapacidad de pesca. Y fue allí, en ese momento, cuando hacemos por primera vez en la oficina, también esto es un hito en cuanto al desarrollo de campañas de esta oficina, y hacemos por primera vez acciones en el mar, con capacidad propia, alquilando en ese momento barcos y haciendo acciones contra barcos que estaban violando, estaban pescando en zonas que les estaban vedadas. Hicimos una serie de acciones. En ese momento fue el puerto de Puerto Madryn, porque en ese lugar tenían base estos barcos. Y creo que eso fue un hito importante, porque mostró otro salto en cuanto a la capacidad de enfrentar un tema de una magnitud que era importante. Estamos hablando de enormes empresas, flotas enteras de barcos, y una oficina pequeña que comenzaba a crecer y se comenzaba a animársele a ese tipo de temas. La campaña de pesca terminó en 2000, cuando durante el primer año de gobierno de la Alianza se consolidaron las medidas de protección que Greenpeace demandaba. En la actualidad, la pesca comercial en el Atlántico Sur se ha ordenado en relación con la situación de los 90, aunque la situación sigue siendo delicada por la fuerte presión comercial que existe sobre los recursos pesqueros.